Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isis Jazmín Sandoval y soy estudiante de la licenciatura Gestión de Administración de Pymes en la Universidad Abierta a Distancia de México. En esta presentación abordaré la asignatura Normatividad Fiscal, correspondiente a la unidad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal en las Pymes, y hablaré referente a los fundamentos de la normatividad fiscal. En esta presentación se mostrarán las funciones y elementos del federalismo, finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y del presupuesto. Empezamos con ¿qué es el federalismo? Bueno, el federalismo es una organización política que consiste en establecer una coalición entre comunidades, cuyo fin es unir diferentes realidades. Además, contribuye al crecimiento económico, ayuda a obtener un mercado interno y permite ampliar la infraestructura para el desarrollo del país. Dentro de las funciones del federalismo es unir y equilibrar los derechos de los estados con las necesidades de un gobierno central. Además, es importante la participación ciudadana y busca que los gobernadores sean electos por los mismos ciudadanos. Por otro lado, tenemos que sus elementos se encuentran los tres poderes de la federación: legislativo, ejecutivo y judicial. Además, existen legislaturas locales y facultades fiscales en la federación, municipios y estados. El siguiente tema es finanzas. Las finanzas estudian cómo el Estado, familias o empresas toman decisiones de ahorro, gasto o inversión en condiciones de incertidumbre. La importancia de las finanzas es que ayudan a controlar los egresos y los ingresos tanto de las compañías, los núcleos familiares de cada ciudadano y tanto del gobierno. Los elementos de las finanzas se dividen en 4 grupos, los cuales son: finanzas públicas, que son la gestión y el estudio de la creación de los recursos financieros de los organismos del Estado. Por ejemplo, la obtención de recursos a través de distintos impuestos. El segundo grupo es finanzas personales, que esas estudian la administración de los recursos personales y familiares. Por ejemplo, tenemos el buen manejo del ingreso laboral, la toma de decisiones al momento de invertir en una vivienda, o por qué no, elegir los insumos diarios o cuánto dinero se destina para el ahorro. El tercer grupo es finanzas corporativas. Las finanzas corporativas se encausan en la administración y en el estudio de la obtención de los recursos de las compañías. Tenemos un ejemplo, esta pregunta: ¿cuáles son las mejores opciones de financiamiento para la empresa? Al momento que la pyme se cuestione esto, empezará a observar y analizar los distintos financiamientos que hay en el mercado y, de acuerdo a sus recursos o a sus necesidades, sabrá elegir la mejor opción. Y por último, tenemos finanzas internacionales, que es el análisis de las transacciones financieras a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, el endeudamiento financiero que tiene México con respecto con otros países. Y las funciones de las finanzas es analizar las estructuras del capital para aumentar su rendimiento, maximizar las ganancias y además estudiar los riesgos financieros y para disminuir o evitar principalmente pérdidas financieras. El tercer tema es finanzas públicas. Las finanzas públicas, su definición es que se caracteriza por el estudio del manejo de los recursos financieros del Estado. Esto implica en la forma en la cual se obtiene y se distribuye el gasto público. Dentro de las funciones de las finanzas públicas es satisfacer las necesidades de la sociedad, contribuir al progreso económico del país, cuidar que la riqueza se reparta equitativamente, establecer una política de confianza con una estabilidad legal, evitar la tasa de inflación que aumente e incentivar a los inversionistas para que inviertan en proyectos rentables. Aquí en la parte de abajo tenemos un pequeño esquema, en la cual significa que la participación del Estado en las finanzas se otorga a través de la variación de los impuestos y del gasto público, y esto es igual al estímulo del consumo. Existen
4 elementos que describen cómo el Estado consigue los recursos para prestar servicios que generan un gasto, esto con el fin de satisfacer las necesidades públicas. El primer elemento tenemos el gasto público, que es la repartición del capital o del dinero que se destina para satisfacer las necesidades públicas del Estado. Por otro lado, tenemos los recursos públicos, que son los ingresos de la tesorería del Estado, ya sea jurídica o económica. Un ejemplo de ello tenemos los impuestos que los ciudadanos pagamos, la explotación de los recursos naturales. Estos serían algunos ejemplos de los recursos públicos o de dónde provienen dichos ingresos. Por otro lado, tenemos el servicio público, que son las actividades que efectúa el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Por ejemplo, la recolección de desechos, la salud pública o el transporte público que utilizas todos los días. Y por último sería la necesidad pública, que son aquellas que efectúan de la vida colectiva y la satisface el Estado. Estas se dividen en dos. La primera serían absolutas, que son satisfechas por el Estado, y las relativas, que estas pueden ser proporcionadas por el sector privado y también por el Estado. Por ejemplo, la educación. En la educación tenemos escuelas públicas, pero también tenemos escuelas privadas. Nuestro cuarto tema es política fiscal. La política fiscal es la intervención del Estado en la economía cuyo objetivo es alcanzar el crecimiento del empleo, producción y estabilidad de los precios a través de programas de gasto público e ingresos. Dentro de sus características es establecer el presupuesto del Estado, asegurar la estabilidad financiera y buscar mitigar la variación del ciclo económico. Dentro de los elementos de la política fiscal tenemos el gasto público, que se entiende el dinero empleado por el gobierno para abastecer servicios y bienes de los ciudadanos. Por ejemplo, beneficios por desempleo o ayudas sociales. Actualmente, al momento que estoy grabando esta presentación, o si le estoy presentando, estamos en el 2023. Entonces el gobierno tiene, por ejemplo, dos ayudas sociales. El primero sería ayuda, que sería el seguro de desempleo. Y el segundo ayuda sería el seguro de desempleo activo. Las repito otra vez, sería seguro de desempleo y seguro de desempleo activo. Estos son dos ejemplos de del gasto público. Pasamos al siguiente elemento, que es ingresos públicos, que son los recursos que adquiere el Estado por la recaudación de tributos como el impuesto al valor agregado, impuesto a la salida de divisas, venta del petróleo y sus derivados. Y por último tenemos el gasto de transferencia, que son las transferencias monetarias a instituciones privadas y públicas. Por ejemplo, apoyos sin contrapartidas, es decir, que no se recibe nada a cambio. Algunas características de la política fiscal es que ésta se clasifica en dos, ya sea expansiva o restrictiva. Las características de la política expansiva quiere decir que es aumentar el consumo, aumentar la producción, aumentar el empleo, aumentar la demanda agregada. Las acciones es reducir los impuestos e incrementar el gasto público. Y por otro lado tenemos la restrictiva, que su nombre lo dice, que es restar, disminuir. Disminuir el consumo de inversión, disminuir la producción, disminuir el empleo, disminuir la demanda agregada. Y dentro de las acciones es incrementar los impuestos y reducir el gasto público. Dentro de las funciones de la política fiscal es mantener y asegurar la estabilidad económica, mitigando las alteraciones de los ciclos económicos para mantener una economía progresiva. Asimismo, examina, controla e inspecciona los recursos de un Estado, la administración y los niveles de gasto como los ingresos. De igual manera, busca estimular el crecimiento de la nación y de forma equitativa las aportaciones de los contribuyentes. Nuestro quinto tema es política del gasto público. En ella hablaremos sobre su definición,
características, elementos y funciones. La política del gasto público se define porque es la cantidad de recursos que el Estado establece para satisfacer las necesidades públicas, tanto sociales como económicas, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Asimismo, el gasto público sirve para producir bienes públicos y servicios públicos. La característica es de que se dividen en dos. La primera es en económica. Referente a las características económicas, tenemos el gasto corriente, que son los pagos que se realizan de forma indispensable para lograr un funcionamiento normal y correcto de ese movimiento de la administración general y servicio público. Un ejemplo de ello tenemos el salario. El segundo es el gasto capital, que son las erogaciones del Estado, en el cual significa un incremento al patrimonio. También tenemos el servicio de la deuda pública, que se refiere al pago de amortización de capital y pago de intereses. Por otra parte, tenemos las financieras, que sería el gasto ordinario, que estos gastos forman parte de las aportaciones normales del Estado y se repiten en cada sexenio o en cada ejercicio. Por ejemplo, tenemos las obras públicas, que hemos observado que en cada ejercicio el presidente de la República ya interviene, por ejemplo, el mantenimiento de las carreteras, otros han realizado lo que son puentes, entre otras obras públicas que, como se dice, se repite o en cada sexenio. Y el gasto extraordinario, que son autorizados por situaciones no previstas o situaciones irregulares sobre las actividades gubernamentales. Un ejemplo de ello tenemos el desafortunado terremoto que tuvimos en México en el 2017. La Ciudad de México y otros estados, pues lamentablemente se cayeron edificios y el gobierno tuvo que intervenir a derribar algunos edificios o darle mantenimiento pues a otros edificios o brindarles ayudas a aquellas personas que fueron afectadas en dicho terremoto. Pasamos al siguiente, que es elementos de la política del gasto público, que se encuentran los recursos públicos, que son los medios por el cual se logra satisfacer los gastos públicos que aportan todos los ingresos monetarios de la tesorería del Estado, sin concernir cuál es la naturaleza, ya sea jurídica o económica. Y tenemos la renta nacional, que es la sumatoria de términos financieros de los servicios y bienes que son producidos, vendidos y distribuidos dentro de un tiempo explícito o determinado. Ojo aquí, es tiempo explícito o determinado. Y dentro de las funciones es proyectar las cantidades emitidas y los egresos financieros para obtener un buen funcionamiento de la nación, fortalecer el crecimiento económico del país. Esto se logrará asignando los recursos económicos hacia los distintos sectores y permite efectuar la realización monetaria del presupuesto. Además, busca vincular la economía con el exterior en las mejores condiciones con la intención de ayudar a lograr los objetivos nacionales. Y por último tenemos el tema del presupuesto. Aquí abordaremos qué es el presupuesto, su función, elementos, clasificación y algunas características. El presupuesto se define porque es la previsión de las operaciones a largo plazo futuras que garantiza la acción y dirección de las actividades mediante un control de la información económica, ojo aquí, para un periodo determinado. Dentro de las funciones es ayudar a programar los gastos e ingresos, asimismo anticipar los egresos o gastos de un periodo determinado, en el cual se especifica cómo se distribuirán los fondos financieros. Los elementos del presupuesto son los siguientes. En esta se caracteriza porque son progresivos.
tienen una secuencia. El primero es la programación, que es la distribución y disponibilidad de recursos entre las entidades y los recursos deseados, para dar paso al segundo, que es la aprobación. Se debate y después aprueba en el Pleno del Congreso de la República y se sustenta con el proyecto de la ley de comisión del presupuesto, para dar paso a la siguiente, que es ejecución, que de acuerdo al presupuesto aprobado anteriormente, las entidades reciben los recursos y tienen las obligaciones del gasto. Y por último, el cuarto es la evaluación, que es muy importante ya que se miden los resultados conseguidos para buscar una mejoría en la asignación en los años posteriores. La clasificación del presupuesto se realiza a través de su flexibilidad, que puede ser variable o flexible, además fijos, asignados, rígidos o estáticos, o también por el campo de aplicabilidad, ya sea financiera o en operación económica. Y finalmente, de acuerdo a su periodo, ya sea corto o largo plazo. Algunas características del presupuesto tenemos las siguientes. La primera es que está formalmente equilibrado. Es decir, los ingresos deben cubrir los gastos. Y aunque exista, ojo aquí, aunque exista un déficit, este siempre debe de estar equilibrado. La segunda característica es su confección, que es una idea equilibrada para su vigencia, ya sea temporal, que obliga a que su proceso sea periódico. El tercero es el sector público, que está obligado a cumplir el presupuesto asignado. Y por último, con respecto a su anticipación, el presupuesto trata de recoger las operaciones del sector público en un futuro periodo, aproximadamente un año. Entonces tenemos las 4 características, que es por su equilibrio, obligatoriedad, cuantificación y anticipación. Bueno, llegamos al final de esta presentación. Agradezco a todos por su tiempo y a la licenciada Denise Sandoval, que es docente de la materia normatividad fiscal. Que tengan un excelente día.